Niña que vive con su padrastro, no puede sentarse. Pediatra nota un detalle y llama al 911. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. La casa estaba demasiado silenciosa. La doctora Ellen Moore estaba sentada en la mesa de su cocina, mirando una pila de expedientes de pacientes que había traído a casa. 40 años. 40 años de rodillas raspadas, fiebres a medianoche, padres preocupados y manitas que confiaban en ella completamente. Y en 3 semanas, todo habría terminado. Miró el organizador de pastillas en el lino de sí. Mostrador. Medicamentos para la presión arterial. El tipo que le recordaba que ya no tenía 30 años. El refrigerador zumbaba en el silencio. Fotos viejas colgaban de su superficie con imanes descoloridos. La graduación de su hija, un nieto que apenas veía, colegas que se habían jubilado años atrás y dejaron de llamar. Se suponía que la jubilación debía sentirse como libertad. En cambio, se sentía como desaparecer. Ellen bebió café frío y miró alrededor de la cocina vacía. No había celebración planeada. No había fiesta de despedida. Solo una salida silenciosa de una vida que lo había significado todo para ella. A la mañana siguiente, condujo hasta la clínica comunitaria Riverside, un pequeño edificio de ladrillo que atendía a familias que no podían pagar en otro lugar. La sala de espera olía a desinfectante para manos y esperanza. Dibujos de niños cubrían las paredes, arcoíris, familias de figuras de palitos, casas con chimeneas torcidas. Doctora Moore, su enfermera, Rita, asomó la cabeza en la oficina. Su cita de las 9 está aquí. Paciente nueva. Lily Carter, 6 años. Ellen asintió, poniéndose su bata blanca una vez más. Solo 3 semanas más. Luego otra persona. Usaría esta bata. Se sentaría en esta silla. Vería a estas familias. Abrió la puerta de la sala de examen. La niña pequeña estaba de pie contra la pared, pequeña para su edad, con cabello castaño enredado y ojos que parecían demasiado viejos. Llevaba un vestido rosa descolorido, y no quería sentarse. Lily, cariño, puedes sentarte aquí, dijo la mujer que la acompañaba, señalando la mesa de examen. La doctora necesita revisarte. No quiero, susurró Lily. Está siendo difícil hoy, dijo la mujer con una sonrisa tensa. Siempre dramática con las visitas al médico. Ellen se arrodilló, lentamente, encontrando los ojos de Lily. Hola, cariño, soy la doctora Moore. ¿Qué te trae hoy? Le duele la espalda, respondió la mujer rápidamente. Ha estado quejándose toda la semana, probablemente solo dolores de crecimiento. Ellen notó que la mujer nunca dijo, soy su madre. ¿Y usted es? Jessica, su madrastra. Las palabras salieron a la defensiva. Su padre no pudo venir. Está trabajando. Ellen volvió a mirar a Lily. Los brazos de la niña estaban envueltos alrededor de sí misma, protectores, asustados. Lily, ¿puedes mostrarme dónde te duele? Los ojos de la pequeña se desviaron hacia Jessica, luego de vuelta a Ellen. No dijo nada. Se cae mucho, añadió Jessica, desplazándose por su teléfono. Niña torpe, ¿puedes simplemente revisarla para que podamos irnos? Tengo diligencias. Algo frío se instaló en el pecho de Ellen, un sentimiento que había aprendido a confiar durante 40 años. Había visto a miles de niños. Conocía la diferencia entre timidez y miedo. Lily, dijo Ellen suavemente, voy a ser muy gentil. Lo prometo. ¿Puedes intentar sentarte en la mesa por mí? La niña negó con la cabeza, y cuando se movió, Ellen la vio hacer una mueca. ¿Te duele cuando te sientas? La voz de Lily apenas era un susurro. Intento quedarme dura para que no duela. Ellen se congeló. ¿Quedarse dura? ¿Qué significaba eso? Jessica se rió, demasiado fuerte. ¿Ves? Dice cosas extrañas. Inventa historias.
Niños, ¿verdad? Pero Ellen estaba observando el rostro de Lily. La forma en que se sostenía, la forma en que se encogía cuando Jessica se acercaba. Me gustaría hacer un examen completo, dijo Ellen cuidadosamente, y tal vez realizar algunas pruebas, solo para estar seguros. La sonrisa de Jessica desapareció. ¿Pruebas? ¿Para dolores de crecimiento? Eso parece excesivo. Prefiero ser cautelosa. No tenemos tiempo para esto. Ellen encontró sus ojos. Yo haré tiempo. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar. Jessica agarró su bolso, su voz aguda. Bien, pero más vale que esto no tome mucho tiempo. Mientras programaba la cita de 1900 en seguimiento, las manos de Ellen temblaban ligeramente. Miró a Lily una vez más. Esta pequeña niña que no se sentaba, no hablaba, y cuyos ojos guardaban secretos que ninguna niña de 6 años debería llevar. 3 semanas hasta la jubilación, pero algo le decía que este caso no esperaría tanto tiempo. Ellen no podía dejar de pensar en Lily Carter. Esa noche, se sentó en su oficina en casa, el expediente de la niña abierto en su escritorio. 6 años, bajo peso para su edad, sin registros médicos previos en esta clínica. La familia se había mudado al pueblo hace solo 2 meses. Mudado desde 1900. ¿Dónde? Hizo una nota para solicitar registros de su médico anterior. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente, Lily regresó para su examen. Esta vez, un hombre vino con ellas, alto, delgado, con ojos cansados que apenas miraban a su hija. Jessica lo presentó como el padre de Lily, Derek, pero él se quedó cerca de la puerta como si quisiera irse. Veamos esa espalda, cariño, dijo Ellen gentilmente. Lily se subió a la mesa de examen, moviéndose lentamente, cuidadosamente. Ellen la ayudó a levantar su camisa. Lo que vio le cortó la respiración. Moretones viejos, marcas amarillas y verdes, descoloridas a lo largo de la columna y las costillas de la niña. No eran los golpes y raspaduras normales de un niño activo. Estos estaban en lugares que no coincidían con accidentes infantiles típicos. Se cae mucho de su bicicleta, dijo Jessica rápidamente, notando la expresión de Ellen. Lily. ¿Tiene una bicicleta? Preguntó Ellen. Una pausa. Bueno, ya no. Tuvimos que venderla cuando nos mudamos. Los dedos de Ellen fueron gentiles mientras examinaba las marcas. Estos se ven bastante viejos. Unas semanas, tal vez más. ¿Cuándo sucedieron estos? No recuerdo exactamente, dijo Jessica. Como dije, es torpe. Derek no dijo nada. Miraba la pantalla de su teléfono, completamente desconectado. Ellen presionó cuidadosamente a lo largo de las costillas de Lily. ¿Te duele esto? Lily asintió, su pequeño rostro arrugado. ¿Qué tal aquí? Otro asentimiento. ¿Puedes decirme cómo te lastimaste, Lily? Los ojos de la niña encontraron a su padre, luego a Jessica, luego al suelo. Su voz salió apenas audible. Me caí. ¿Dónde te caíste, cariño? Silencio. Jessica se movió en su silla. Ya terminamos, ya te dijo, se cayó. Los niños se caen, es lo que hacen. Pero Ellen estaba observando las manos de Lily. Temblaban. Y había algo más. Las uñas de la niña estaban mordidas hasta la nada, crudas y de aspecto doloroso. Signos clásicos de ansiedad. Me gustaría hacer análisis de sangre, dijo Ellen. Revisar sus niveles nutricionales, parece tener bajo peso. Es quisquillosa. Para comer, espetó Jessica. Eso no es un crimen. No dije que lo fuera. Ellen mantuvo su voz calmada, profesional. Solo quiero asegurarme de que esté saludable. Derek finalmente habló, su voz plana. ¿Cuánto costará eso? La clínica tiene programas de asistencia. Podemos arreglar algo. Él miró a Jessica. Alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente, él se encogió de hombros. Bien. Lo que sea. Ellen tomó las muestras de sangre ella misma, hablando suavemente con Lily todo el tiempo.
La pequeña fue valiente. No lloró. Solo observó la aguja con esos ojos antiguos. Cuando la familia se fue, Ellen les gritó: «Tendré los resultados en unos días. Necesitaremos programar un seguimiento». Jessica se dio la vuelta, su sonrisa fría. «Te llamaremos». Pero Ellen sabía que no lo harían. Se quedó en la sala de examen después de que se fueron, mirando la pequeña marca en la mesa donde Lily se había sentado. Algo estaba profundamente mal en esa casa. Cada instinto que había desarrollado durante 4 décadas le estaba gritando. Pero los instintos no eran evidencia. Pensó en el caso de hace 15 años, el que casi destruyó su carrera, el que aún la despertaba por las noches. ¿Y si te equivocas otra vez? Pero otra voz respondió: ¿y si tienes razón y no haces nada? Ellen sacó su teléfono y llamó a la oficina del distrito escolar. «Hola, soy la doctora Moore de la clínica Riverside. Tengo una paciente llamada Lily Carter, primer grado. ¿Podría decirme su registro de asistencia?» La administradora verificó. «Carter, sí. Ha faltado bastantes días. 12 ausencias en 2 meses. Hemos enviado cartas a casa. 12 días. En 2 meses». Ellen le agradeció y colgó. Su siguiente llamada fue a Rita. «Necesito que solicites registros médicos de Lily Carter. La dirección anterior era...» Revisó el expediente. «Springfield. Cualquier pediatra en esa área». «Entendido, doctora Moore. ¿Todo bien?» «Aún no lo sé». Esa noche, Ellen no pudo cenar. Seguía viendo el rostro de Lily. El miedo, el silencio, la forma en que se sostenía como si algo pudiera romperse. Su teléfono sonó. Número desconocido. «Hola». Respiración pesada, luego la voz de una mujer baja y enojada. «Deja de hacer preguntas sobre cosas que no son tu asunto». «¿Quién es?» Clic. Ellen miró su teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Alguien estaba observando. Alguien sabía que estaba investigando. Y eso significaba que estaba sobre algo. Ellen no pudo dormir esa noche. La llamada amenazante se reproducía en su mente una y otra vez. «Deja de hacer preguntas». Finalmente se rindió a las 3 a.m. y fue a su oficina. En la parte trasera de su archivador, detrás de años de papeleo, había una carpeta que no había abierto en 15 años. Patterson Michael, 8 años. Sus manos temblaron al sacarla. Recordaba todo. El niño con la sonrisa brillante que vino quejándose de dolores de estómago. La madre que parecía cariñosa, siempre presente. El padre que trabajaba largas horas. Ellen había notado cosas. La forma en que Michael se encogía ante ruidos fuertes. La ansiedad, la pérdida de peso. Pero se había cuestionado a sí misma. Los padres eran respetados en la comunidad. El padre era diácono en la iglesia. ¿Quién era ella para acusarlos? Así que había esperado, documentado, tratado de reunir más evidencia. Y mientras esperaba, Michael había terminado en el hospital. Desnutrición severa, lesiones internas que los médicos dijeron tenían semanas. Ellen finalmente había hecho el reporte. Servicios infantiles habían intervenido. El niño había sido removido del hogar. Pero el daño estaba hecho. Michael tenía complicaciones permanentes por la negligencia. La familia demandó a Ellen por difamación, alegando que había arruinado su reputación. El caso se arrastró durante 2 años. Fue exonerada legalmente. La evidencia había respaldado sus preocupaciones, pero el consejo médico la había reprendido por reporte tardío y falla al actuar oportunamente. Los otros doctores susurraban. Algunos todavía lo hacían. Doctora Moore, la que espera demasiado, había dejado de ir a conferencias médicas, dejado de aceptar invitaciones a cena de colegas. La culpa se había convertido en un peso que llevaba a todas partes. Si hubieras actuado antes, él no habría sufrido tanto. Él encerró el expediente y enterró su rostro en sus manos. Tenía 62 años, 3 semanas de jubilación, y aquí estaba de nuevo.
mirando a otra niña que necesitaba ayuda, paralizada por el recuerdo de su fracaso. Su hija había llamado la semana pasada. Mamá, suenas cansada. Tal vez jubilarte es la decisión correcta. Has dado suficiente. Lo he hecho. El sol de la mañana se filtró por las persianas. Ellen hizo café y se vistió para el trabajo. El expediente Patterson aún sentado en su escritorio. En la clínica, Rita la recibió con noticias. Doctora Moore, llegaron los registros de Springfield. Ellen abrió el correo electrónico. El pediatra anterior de Lily Carter había enviado un breve resumen. Paciente vista irregularmente. Múltiples citas perdidas. Familia se reubicó repentinamente. No se proporcionó información de reenvío. Había una nota de hace 3 meses. Madre expresó preocupaciones sobre moretones. Se recomendó imagen de seguimiento. Paciente no regresó. Madre, no madrastra. Madre. Ellen se desplazó hacia abajo. Había un certificado de defunción adjunto. Sarah Carter, 29 años. Causa de muerte. Accidente de vehículo motorizado. La madre de Lily había muerto hace 6 meses. Y en semanas, Derek se había vuelto a casar con Jessica y mudado a la familia a un nuevo pueblo. El pecho de Ellen se apretó. Una niña de 6 años en duelo. Un padre que parecía emocionalmente ausente. Una nueva madrastra que no mostraba calidez. Levantó el teléfono para llamar a servicios infantiles. Luego se detuvo. ¿Qué les diría? ¿Que tenía sospechas? ¿Que una niña tenía moretones viejos y faltaba a la escuela? ¿Que su instinto decía que algo estaba mal? Ya había pasado por esto antes. Pedirían evidencia concreta. Investigarían, y si no encontraban nada, la familia sabría que alguien los había reportado. Lily podría terminar en más peligro. Ellen dejó el teléfono, su mano temblando. Esa tarde, el doctor Richard Hayes pasó por su oficina. Era el director de la clínica, un hombre práctico que había trabajado allí durante 30 años. Ellen, escuché que ordenaste pruebas extensas en la niña Carter. Sí. Tengo preocupaciones. Él cerró la puerta y se sentó. Ten cuidado. Recuerdo lo que pasó con el caso Patterson. Eso fue diferente. ¿Lo fue? Su voz era amable, pero firme. Mira, sé que te importa. Eso es lo que te hace una buena doctora. Pero te estás jubilando pronto. No te vayas bajo una nube de controversia. Una niña podría estar en peligro. O una niña podría simplemente ser torpe y ansiosa porque su madre murió. El duelo hace cosas extrañas a los niños. Se puso de pie. Solo piensa cuidadosamente antes de hacer cualquier reporte. Asegúrate de estar absolutamente segura. Después de que se fue, Ellen se sentó en la oficina silenciosa. Todos le decían lo mismo. Ten cuidado. No te involucres. Protégete. Esa noche, abrió su laptop y buscó noticias sobre el accidente de Sarah Carter. No había mucho, un breve obituario, una mención en el periódico local. Accidente de vehículo único en un camino rural. Sin otros detalles. Ellen miró la pantalla hasta que sus ojos se nublaron. 2 caminos yacían ante ella. Podía quedarse callada, terminar sus 3 semanas, jubilarse en paz. O podía arriesgarlo todo de nuevo. Pensó en el susurro de Lily. Intento quedarme dura para que no duela. Ellen cerró su laptop y tomó su decisión. No esperaría esta vez. Ellen llegó a la escuela primaria Riverside durante el recreo matutino. Los niños invadían el patio de juegos, riendo, corriendo, jugando a la mancha. Escaneó la multitud y la encontró. Lily Carter, sentada sola en un banco cerca de la cerca, observando a los otros niños pero sin unirse a ellos. La secretaria de la escuela había dudado en dejar que Ellen hablara con la maestra de Lily, pero unas pocas palabras sobre preocupaciones médicas habían abierto puertas. La señora Patricia Chen la recibió en un aula vacía durante el almuerzo de los niños. Era joven, tal vez 30 años, con ojos amables que contenían preocupación. Gracias por recibirme, dijo Ellen.
Soy la doctora de Lily Carter. Tengo algunas preocupaciones sobre su bienestar. Patricia asintió lentamente. Me alegro de que esté aquí. Yo también he estado preocupada, pero no sabía si estaba exagerando. Dígame qué ha notado. Es tan callada, retraída. Las primeras semanas no habló en absoluto, ni conmigo, ni con los otros niños. Se sienta sola en el almuerzo, no juega en el recreo. Patricia sacó una carpeta. Y sus ausencias. 12 días en 2 meses. La madrastra siempre llama. Dice que Lily está enferma. Tiene cita con el médico, emergencia familiar. Ellen se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de su comportamiento en clase? Se asusta fácilmente. Si elevo la voz incluso un poco, solo volumen normal de maestra, se encoge. Y siempre está cansada. A veces la encuentro con la cabeza apoyada en el escritorio. Patricia dudó. La semana pasada, le pedí que se quedara después de clase para ayudar a limpiar. Solo nosotras dos. Parecía aterrorizada, como si pensara que estaba en problemas. ¿Tiene alguna amiga? No. Los otros niños han intentado incluirla, pero ella se aleja. Es como si no supiera cómo jugar. El corazón de Ellen dolía. ¿Alguien de la familia ha asistido a conferencias de padres y maestros? La madrastra vino una vez, brevemente. Dijo que Lily estaba adaptándose y que yo no debería preocuparme tanto. Parecía molesta de que hubiera pedido la reunión. ¿Y el padre? Patricia negó con la cabeza. Nunca lo he visto. Ellen sacó su teléfono y le mostró a Patricia una foto que había tomado del expediente médico de Lily. Las notas sobre los moretones. ¿Le preocupa esto? El rostro de Patricia se puso pálido. Oh, Dios mío. Sí. Eso no es normal. Si le pidiera que documentara cualquier otra cosa que note, ¿estaría dispuesta? Absolutamente. La voz de Minty N. Patricia fue firme. Esa pequeña niña, algo no está bien. Puedo sentirlo. Ellen dejó la escuela sintiéndose tanto validada como más asustada. Múltiples adultos estaban notando las mismas cosas. Esto no era paranoia. De vuelta en la clínica, Rita le entregó una pila de mensajes. Uno llamó su atención. Llamada de servicios infantiles del condado, respecto a su consulta sobre la familia Carter. El estómago de Ellen se hundió. Aún no los había llamado. Marcó el número. Una mujer respondió. Señora Rodríguez, Servicios de Protección Infantil. Soy la doctora Ellen Moore. Recibí un mensaje de que... Llamó. Sí, doctora. Recibimos un reporte anónimo sobre una niña llamada Lily Carter. Su nombre apareció como su médica. ¿Puede compartir alguna información médica relevante? La mente de Ellen se aceleró. Alguien más los había reportado. Puedo compartir que tengo preocupaciones. Patrones de moretones viejos, bajo peso, niveles altos de ansiedad. Estamos abriendo una investigación. Necesitaremos su documentación completa. Por supuesto, pero por favor. La voz de Ellen se quebró. Por favor, tenga cuidado. Si la familia sabe que alguien los reportó. Siempre lo tenemos, doctora. Gracias. Después de colgar, Ellen sintió una mezcla de alivio y temor. Una investigación estaba comenzando. Pero, ¿quién había hecho el reporte anónimo? ¿Y cómo reaccionarían Derek y Jessica? Esa tarde, el doctor Hayes la llamó a casa. Su voz estaba tensa. Ellen, Jessica Carter vino a la clínica esta tarde. Estaba furiosa. Exige saber si los reportaste a servicios infantiles. ¿Qué le dijiste? Que no podía discutir asuntos confidenciales, pero está amenazando con presentar una queja contra ti. Dice que estás acosando a su familia. Ellen cerró los ojos. Aquí viene. También dijo. Hayes hizo una pausa. Dijo que si no los dejas en paz, se asegurará de que todos sepan lo que pasó con el caso Patterson. Irá a la prensa. La amenaza aterrizó como un golpe. ¿Cómo sabes sobre eso? Es registro público, Ellen. Cualquiera puede buscarlo. Después de colgar, Ellen se sentó en la sala oscura.
Su carrera, su reputación, todo lo que había pasado 40 años construyendo, todo podría derrumbarse de nuevo. Pero luego pensó en el rostro de Lily, esos ojos viejos y asustados. Su teléfono vibró. Un texto de un número desconocido. Estás empeorando las cosas para ella. Aléjate. Ellen miró el mensaje. Luego lo borró. Abrió su laptop y comenzó a escribir un informe detallado para servicios infantiles. Cada observación, cada inconsistencia, cada preocupación. Si iban a venir por ella, se aseguraría de que la verdad estuviera documentada primero. Mientras escribía, su timbre sonó. Verificó la hora, 9:30 p.m. A través de la mirilla vio a un hombre que no reconocía, mayor, tal vez 50, usando una chaqueta de trabajo. ¿Quién es? Llamó a través de la puerta. Señora, soy Bill Henderson. Vivo al lado de los Carter. Su voz era áspera pero sincera. Escuché que es la doctora que hace preguntas. ¿Podemos hablar? Ellen abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena puesta. No le quitaré mucho tiempo, dijo Bill. Pero debería saber. Escucho cosas a través de las paredes. Gritos, llanto. Y la semana pasada vi a esa pequeña niña sentada en sus escaleras traseras, en el punto centro frío, sin chaqueta, durante más de 1 hora. ¿Llamó a alguien? Pensé en ello, pero Derek trabaja en la misma fábrica que mi hijo. No quería causar problemas si estaba equivocado. Se veía avergonzado. Pero si finalmente alguien está prestando atención, debería saber lo que he visto. Ellen invitó a Bill Henderson a entrar. Él se sentó torpemente en su sofá, retorciendo su gorra de trabajo en sus manos. Me siento como un cobarde, dijo en voz baja, viendo cosas y no haciendo nada. Estás aquí ahora, le dijo Ellen. Eso importa. Dime todo. Bill describió lo que había presenciado. Durante los últimos 2 meses, Lily sentada afuera por las tardes, a veces hasta el anochecer. Voces elevadas, principalmente el tono agudo de Jessica, ocasionalmente el murmullo bajo de Derek. Una vez, había visto a Lily cargando bolsas de basura que parecían demasiado pesadas para una niña de su edad. La cosa es, dijo Bill, desde afuera se ven normales. Jessica saluda con la mano. Derek es callado pero educado. Solo cuando prestas atención notas que la niña es invisible, como un fantasma en su propia casa. Después de que Bill se fue, Ellen no pudo dormir. Seguía pensando en lo que había dicho, como un fantasma en su propia casa. A la mañana siguiente, Ellen entró a la clínica para encontrar al Dr. Hayes esperando en su oficina. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta. Ellen se preparó. Jessica Carter presentó una queja formal ante el Consejo Médico. Alega que estás realizando pruebas innecesarias, haciendo acusaciones infundadas y acosando a su familia. Le entregó un documento. Esto llegó esta mañana. Ellen escaneó la carta. Las palabras se difuminaron. Conducta poco profesional, excediendo límites, historial de casos controversiales. Mencionaron a Pinto Patterson por nombre, dijo Hayes gentilmente. Ellen, me preocupa que esto pueda ponerse feo. Una niña está sufriendo. Tal vez. O tal vez una niña está de luto por su madre, y estás viendo patrones que no existen. Levantó su mano antes de que ella pudiera discutir. Sé que te importa, sé que tus instintos generalmente son correctos, pero tienes que considerar. ¿Y si te equivocas? ¿Y si esto arruina tu jubilación y resulta que la niña solo necesita terapia por el duelo? Ellen pensó en eso. La madre de Lily había muerto hace 6 meses. El trauma podría explicar algunos comportamientos. El duelo podría causar retraimiento, ansiedad, pérdida de peso, pero no moretones viejos, no el miedo en sus ojos. Tengo que seguir con esto, dijo Ellen. Hayes suspiró. Entonces documenta todo. Verifica 3 veces cada nota, porque van a escudriñar cada decisión que tomes. La queja del consejo.
Médico se cernía sobre Ellen como una nube de tormenta. Esa tarde, recibió 3 malas noticias más. Primero, los análisis de sangre llegaron. Lily era anémica y mostraba signos de deficiencia de vitaminas, consistente con mala nutrición. Pero no era prueba definitiva de negligencia, solo preocupante. Segundo, Servicios Infantiles del Condado llamó. Su visita inicial al hogar había encontrado ningún peligro inmediato. La casa estaba limpia, había comida en el refrigerador, y tanto Derek como Jessica habían sido cooperativos. Lily le había dicho a la trabajadora social que estaba bien, pero no está bien, protestó Ellen. Doctora, solo podemos actuar sobre lo que podemos probar, dijo la señora Rodríguez. Sin evidencia clara o el testimonio de la niña, nuestras manos están atadas. Mantendremos el caso abierto para monitoreo, pero no podemos removerla del hogar. Tercero, Ellen recibió una llamada de su hija, Brenda. Mamá, acabo de recibir la llamada más extraña. ¿Una mujer llamada Jessica Carter? Dijo que eres la doctora de su hija y que has estado haciendo su vida difícil. Me preguntó si eras mentalmente estable dada tu edad. La sangre de Ellen se heló. ¿Te llamó? Me encontró a través de tu lista de contactos de emergencia en la clínica. Mamá, ¿qué está pasando? Ellen explicó la situación. Brenda escuchó, luego dijo cuidadosamente: Mamá, estás a 3 semanas de jubilarte. ¿Es realmente esta la colina en la que quieres morir? No se trata de mí. Pero será sobre ti si esto sale mal. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte? La voz de Brenda se suavizó. Me encanta que te importe tanto, pero no puedes salvar a cada niño, y no puedes destruirte a ti misma intentándolo. Después de que terminó la llamada, Ellen se sentó en su auto en el estacionamiento de la clínica. Tal vez todos tenían razón. Tal vez estaba proyectando su culpa sobre Patterson en este nuevo caso. Tal vez Lily era solo una niña triste en duelo que necesitaba tiempo y terapia, no rescate. Su teléfono sonó. Número de la escuela. Dora Poldra. Moore, soy Patricia Chen. Necesitas saber. Lily vino hoy a la escuela con un nuevo moretón en el brazo. Fresco, morado. Cuando le pregunté al respecto, dijo que chocó con una puerta. Ellen apretó el teléfono más fuerte. ¿Tomaste una foto? La enfermera de la escuela lo hizo. Te la estoy enviando. Ahora. La imagen llegó. El moretón tenía forma de dedos. Dedos del tamaño de un adulto. Alguien había agarrado a Lily. Fuerte. Ellen llamó a la señora Rodríguez inmediatamente. Te estoy enviando una foto. Esto es nuevo. Esto sucedió recientemente. Enviaré una trabajadora social mañana por la CIU. Mañana, prometió Rodríguez. Pero Ellen sabía que mañana podría ser demasiado tarde. Esa tarde pasó por la casa de los Carter. Era un pequeño alquiler al final de una calle sin salida. El patio descuidado, pintura descascarada. Una luz tenue brillaba en una ventana trasera. Se sentó en su auto, debatiendo. ¿Debería tocar? ¿Exigir ver a Lily? Su teléfono vibró. Otro texto del número desconocido. Déjalos en paz o te arrepentirás. Ellen miró el mensaje, el miedo y la ira luchando dentro de ella. Entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. El rostro de Lily apareció en la ventana. Solo por un momento. La pequeña miró hacia la oscuridad, su expresión atormentada, y Ellen supo, con absoluta certeza, que no podía alejarse, sin importar lo que le costara. Ellen apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lily en esa ventana, pequeño, pálido, sin esperanza. Por la mañana, había tomado una decisión. Visitaría el hogar de los Carter ella misma, sin previo aviso. Preocupación profesional por una paciente. No podían rechazar a una doctora haciendo una visita domiciliaria, ¿verdad? Pero antes de que pudiera actuar, Patricia Chen llamó. Doctora Moore, necesita venir a la escuela. Ahora.
El corazón de Ellen se aceleró. ¿Qué pasó? Lily está herida. Solo venga, por favor. 20 minutos después, Ellen estaba sentada en el aula de Patricia. La maestra colocó un pedazo de papel de construcción en el escritorio entre ellas. Ayer fue día de arte, les pedí a los niños que dibujaran a sus familias. Ellen miró el dibujo. La mayoría de los niños de 6 años dibujaban figuras de palitos con grandes sonrisas, casas coloridas, sol. El dibujo de Lily era diferente. El papel era mayormente oscuro, crayón negro y marrón presionado tan fuerte que se había rasgado en lugares. Había una casa, pero las ventanas eran cuadrados oscuros. 3 figuras estaban afuera, 2 altas, una muy pequeña. La figura pequeña estaba separada de las otras por lo que parecía ser una pared o una cerca. Pero lo que hizo que la respiración de Ellen se cortara fueron las palabras garabateadas en la parte inferior con escritura temblorosa. Tengo que ser buena, tengo que estar callada, o ella se enoja. Dios mío, susurró Ellen. La voz de Patricia estaba tensa. Hay más. Mire la figura alta de la derecha. Ellen miró más de cerca. La figura tenía marcas rojas en las manos. Y cerca de esas manos, pequeñas marcas rojas en los brazos de la figura más pequeña. Lo dibujó y luego se quedó muy callada. Dijo Patricia. Cuando le pregunté al respecto, lo agarró de vuelta y trató de romperlo. Tuve que tomarlo suavemente de ella. Doctora Moore estaba aterrorizada de que yo lo hubiera visto. Ellen tomó una foto del dibujo con manos temblorosas. Necesito guardar esto como evidencia. Ya hice copias. Una para usted, una para mis registros, una para el director. Patricia se inclinó hacia adelante. El director quiere llamar a servicios infantiles él mismo. Esto va más allá de lo preocupante. Ya tienen un caso abierto, pero esto... Ellen levantó el dibujo. Esto es una niña pidiendo ayuda a gritos. Después de salir de la escuela, Ellen llamó a la señora Rodríguez otra vez. Tengo nueva evidencia. Un dibujo. La niña ha documentado su propia situación. Tráigalo a mi oficina. Agilizaré otra visita domiciliaria. Pero mientras Ellen conducía a las oficinas del condado, su teléfono sonó. Jessica Carter. Contra su mejor juicio, Ellen respondió. Simplemente no puedes dejarnos en paz, ¿verdad? La voz de Jessica era helada. Ir a la escuela de Lily. Poner ideas en la cabeza de su maestra. Esa niña ha pasado por suficiente sin que tú la hagas pensar que hay algo malo con su familia. Señora Carter, es su duelo. ¿No lo entiendes? Su madre murió. Está triste. Está confundida. Y tú estás empeorando las cosas al tratarnos como criminales. Estoy tratando de ayudar. Estás tratando de hacerte sentir importante en tus últimas semanas de trabajo. Te investigué, doctora Moore. Sé lo que pasó con ese niño hace 15 años. Destruiste a esa familia por nada. La voz de Ellen tembló. Eso no es lo que pasó. ¿No es así? Fuiste reprendida por el Consejo Médico. Todo es registro público. Tienes un historial de ver problemas que no existen. La risa de Jessica fue cruel. Y ahora lo estás haciendo de nuevo. Pero esta vez, no voy a dejar que arruines nuestras vidas. Voy a asegurarme de que todos sepan exactamente qué tipo de doctora eres. Su línea se cortó. Ellen se detuvo a un lado, sus manos temblando en el volante. Jessica iba a sacar el caso Patterson de vuelta a la luz. Los periódicos, el chisme, el juicio, todo volvería a inundar. Su teléfono vibró. Un texto de Brenda. Mamá, alguien publicó sobre ti en un grupo de Facebook local. Están diciendo que acosas a familias. Por favor, dime que esto no se está saliendo de control. Ellen cerró los ojos. Estaba sucediendo de nuevo. Los susurros, las acusaciones, el aislamiento. Pero cuando abrió los ojos, miró la foto del dibujo de Lily en su teléfono. Tengo que ser buena. Tengo que estar callada.
Ningún niño debería tener que escribir esas palabras. En la oficina del condado, la señora Ada Rodríguez estudió el dibujo con una expresión sombría. Esto es significativo. Conduciremos una visita domiciliaria de emergencia esta tarde. Traeré a una psicóloga infantil. ¿Qué pasa si no los dejan entrar? Tenemos fundamentos ahora. Si se niegan a entrar, podemos obtener una orden judicial. Rodríguez encontró los ojos de Ellen. Doctora, necesito que entienda. Esto podría ir de varias maneras. Podríamos encontrar evidencia de daño, o podríamos no encontrar nada, y la familia la demandará por difamación. ¿Está preparada para eso? Ellen pensó en su casa silenciosa, su jubilación vacía, su reputación dañada que nunca se había sanado completamente. Luego pensó en los ojos de Lily, los moretones viejos, las marcas en forma de dedos, el miedo. Estoy preparada, dijo. Esa tarde, Ellen esperó junto a su teléfono. La visita domiciliaria estaba programada para las 3 p.m. Ahora eran las 4:30 y no había escuchado nada. Finalmente, a las 5:15, Rodríguez llamó. Doctora Moore, la visita domiciliaria fue inconclusa. ¿Qué significa eso? La casa estaba limpia. Había comida. La habitación de Lily tenía juguetes, libros, ropa apropiada. Ambos padres estaban calmados y cooperativos. Lily estaba presente y dijo que era feliz. El corazón de Ellen se hundió. ¿Les mostraron el dibujo? Sí. Jessica dijo que Lily ha estado actuando desde la muerte de su madre, que a veces cuenta historias para llamar la atención. Derek dijo que trabaja largas horas y tal vez no ha estado tan presente como debería, pero que están haciendo lo mejor que pueden. ¿Y Lily? Una larga pausa. Dijo que estaba bien. Dijo que ama a su familia. Dijo que el dibujo era solo pretendido. Él encerró los ojos. Por supuesto que Lily diría eso. Con ambos padres observando, ¿qué más podía decir? Pero, continuó Rodríguez, la psicóloga notó que Lily mostraba signos de preparación. Sus respuestas eran demasiado ensayadas, y cuando se le pidió que dibujara otra imagen, dibujó la misma. Casa oscura, la misma figura separada. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mantenemos el caso abierto. Controles obligatorios. Visitaré personalmente una vez a la semana sin previo aviso. Y, doctora Moore, su voz se suavizó. Le creo. Algo no está bien allí. Solo tenemos que esperar más evidencia. Pero esperar significaba que Lily volvía a esa casa. De vuelta a lo que fuera que estuviera sucediendo detrás de esas ventanas oscuras. Ellen colgó y se sentó en la oscuridad creciente de su oficina. A veces hacer lo correcto no era suficiente. A veces el sistema fallaba. Y a veces todo lo que podías hacer era negarte a mirar hacia otro lado. Ellen marcó su calendario. 2 semanas hasta la jubilación. 14 días restantes para hacer una diferencia. Programó a Lily para una cita de seguimiento, citando la necesidad de verificar sus niveles de vitaminas. Jessica intentó cancelar 3 veces, pero Ellen insistió finalmente diciendo, si cancela de nuevo, tendré que presentar un reporte de negligencia médica. La anemia no tratada en un niño puede ser seria. La amenaza funcionó. Vinieron un jueves por la tarde. Esta vez, Ellen se había preparado. Había arreglado que Rita mantuviera a Jessica ocupada con papeleo de seguro. Solo actualizaciones de rutina, tomará unos 15 minutos. Mientras Ellen examinaba a Lily a solas. Derek no había venido. Otra vez. Lily, cariño, somos solo tú y yo por un ratito, dijo Ellen suavemente, cerrando la puerta de la sala de examen. Tu madrastra está llenando algunos papeles. ¿Está bien? La niña asintió, pero sus ojos eran cautelosos. Ellen sacó una caja de crayones y papel. Mientras reviso tu brazo para la extracción de sangre, ¿te gustaría colorear? Puedes dibujar lo que quieras. Lily tomó los crayones vacilantemente. Mientras Ellen
Examinaba suavemente los moretones en forma de dedos que se desvanecían en su brazo. Lily comenzó a dibujar. ¿Cómo están las cosas en casa?, preguntó Ellen casualmente. Bien. ¿Estás durmiendo bien? Sí. ¿Has hecho alguna amiga en la escuela? La mano de Lily se detuvo. No. ¿Por qué no? Cariño. Un largo silencio. Luego tan bajo que Ellen casi lo pierde. No puedo tener amigas en casa. Ella dice que nuestra casa no es para otros niños. El corazón de Ellen dolía. ¿Desearías poder tener amigas en casa? Lily asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Qué hay de tu papá? ¿Pasas tiempo con él? Siempre está cansado, trabaja y luego ve televisión y luego se va a dormir. La voz de Lily era objetiva, como si hubiera aceptado esto como normal. Ella dice que lo molesto demasiado. Ellen se sentó junto a ella. Lily, necesito preguntarte algo importante y quiero que me digas la verdad. No estás en problemas, sin importar lo que digas. ¿De acuerdo? La mano de la niña tembló. Dejó el crayón. ¿Te sientes segura en casa? Lily miró fijamente el dibujo que había estado haciendo. Otra casa oscura. Otra figura pequeña sola. A veces, susurró. ¿Qué hay de las otras veces? Solo tengo que ser buena. Quedarme en mi cuarto, no hacer ruido, no pedir cosas. Su voz era robótica, ensayada. Ella dice que si soy buena, todo estará bien. ¿Qué pasa cuando no eres buena? La respiración de Lily se aceleró. No quiero hablar de eso. ¿Alguien te dijo que no hablaras de eso? La pequeña asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla. Ellen escuchó pasos en el pasillo. La voz de Jessica. ¿Ya casi termina? El pánico brilló en el rostro de Lily. Ella agarró la mano de Ellen. Por favor, no le digas que dije algo. Por favor. La puerta se abrió. Jessica estaba allí. Su sonrisa tensa y falsa. ¿Todo bien aquí? Ha estado sola con ella bastante tiempo. Ellen encontró sus ojos. Solo terminando. Lily ha sido muy valiente. La mirada de Jessica cayó sobre el dibujo en la mesa. Su expresión se endureció. Lily, tira eso a la basura. No necesitamos más de tus dibujos. Desordenados. En realidad, dijo él en su voz firme, me gustaría quedármelo. Para su expediente médico. Los dibujos de los niños pueden decirnos mucho sobre su estado emocional. No lo creo. Jessica alcanzó el papel. Ellen lo recogió primero. Señora Carter, esto es parte de su registro médico. Ahora, estoy obligada a documentar todos los aspectos de su salud, incluido el bienestar psicológico. Las dos mujeres se miraron fijamente. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Finalmente, la sonrisa falsa de Jessica volvió. Por supuesto, doctora. Lo que usted crea mejor. Agarró la mano. De Lily, demasiado fuerte, Ellen notó. La niña hizo una mueca. Vamos, Lily. Necesitamos llegar a casa y empezar a preparar la cena. Mientras se iban, Jessica se dio la vuelta. Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos. Por cierto, doctora Moore, hemos decidido transferir el cuidado de Lily al doctor Patterson al otro lado del pueblo. Sentimos que necesita un nuevo comienzo con alguien que no tenga nociones preconcebidas sobre nuestra familia. El estómago de Ellen se hundió. Le estaban quitando a Lily completamente. No creo que eso sea lo mejor para Lily. No es tu decisión. La máscara de Jessica se deslizó por un momento, revelando puro odio debajo. Ya has hecho suficiente daño. Mantente alejada de nuestra familia. Se fueron. Ellen se quedó en la sala de examen vacía, sosteniendo el dibujo de Lily. Había perdido acceso a la única niña que estaba tratando de salvar. Esa tarde, Ellen llamó a la señora Rodríguez. Están cambiando de doctores. No podré monitorear a Lily más. Eso es su derecho, desafortunadamente. Pero, doctora Moore, tengo noticias. El informe de nuestra psicóloga llegó. Notó múltiples señales de alerta en el comportamiento y respuestas de Lily. Tenemos
Suficiente ahora para solicitar una investigación formal con supervisión judicial. ¿Cuánto tiempo tomará eso? 2 a 3 semanas, tal vez más. 2 a 3 semanas. Ellen estaría jubilada para entonces. Ido. Y Lily estaría sola sin nadie observando. Tiene que haber algo más rápido. Lo siento. El sistema se mueve lentamente, pero le prometo, estamos tomando esto en serio. Después de colgar, Ellen se sentó en su sala oscura. Pensó en el caso Patterson, en Michael y sus lesiones permanentes, en cómo había esperado demasiado tiempo. No podía esperar esta vez. ¿Pero qué podía hacer? Su teléfono vibró. Un texto de Bill Henderson, su vecino. Escuché gritos de la casa Carter esta noche. Más fuerte que de costumbre. Pensé que deberías saberlo. Ellen miró el mensaje. Luego agarró sus llaves. Condujo a la casa Carter, su corazón latiendo con fuerza. La calle estaba tranquila. La casa, oscura excepto por una luz en la parte trasera. Se estacionó al otro lado de la calle y esperó. ¿Qué estaba haciendo? Esto era cruzar una línea. Podría ser acusada de acoso, hostigamiento, peor. Pero entonces lo vio. Un rostro pequeño en la ventana. Lily, mirando hacia la noche. Y Ellen supo que no. Podía irse. Todavía no. No mientras esa niña estuviera todavía atrapada detrás de esas ventanas oscuras, todavía dibujando imágenes de casas donde se sentía sola y asustada. Tomó su teléfono y comenzó a grabar todo lo que veía. Si iba a caer por esto, se aseguraría de que hubiera evidencia. Incluso si le costaba todo. Ellen se sentó en su auto durante 2 horas esa noche, observando la casa Carter. Nada sucedió. Nadie entró ni salió. Las luces se apagaron una por una, hasta que la casa estuvo completamente oscura. Se sintió tonta. ¿Qué pensaba que vería? Y sin embargo, no podía obligarse a irse. Finalmente, a medianoche, condujo a casa. Pero el sueño no llegaba. A la mañana siguiente, Ellen llegó a la clínica para encontrar una carta certificada esperando. Sus manos temblaban al abrirla. Consejo Médico de Missouri. Aviso de investigación formal. La queja de Jessica Carter estaba siendo tomada en serio. Ellen tenía 30 días para responder a acusaciones de conducta poco profesional, violaciones de límites y acoso a la familia de una paciente. El Dr. Hayes la encontró sentada en su oficina, la carta en su regazo. Me enteré, dijo en voz baja. Lo siento, Ellen. Van a sacar a Patterson de nuevo. Van a hacer que parezca que tengo un patrón de acusaciones falsas. ¿Quieres dejar esto? Podrías disculparte con los Carter, cerrar el caso, terminar estas 2 semanas en paz. Ellen pensó en el susurro de Lily. Por favor, no le digas que dije algo. No, dijo. No puedo. Hayes asintió. Entonces te apoyaré como pueda. Necesitarás testigos de carácter para la audiencia del consejo. Después de que se fue, Ellen abrió su computadora. Tenía una carta más por jugar. La solicitud de registros médicos del doctor anterior de Lily en Springfield había sido mínima. Pero Ellen sabía cómo profundizar más. Llamó al Hospital Regional de Springfield. Soy la doctora Ellen Moore. Estoy tratando a una paciente que fue vista previamente en su instalación. Lily Carter, fecha de nacimiento 15 de marzo. Necesito cualquier registro de sala de emergencias. La empleada de Minnesota Registros buscó. Tenemos una visita a urgencias. Diciembre del año pasado. Diciembre. Eso fue hace 6 meses, justo después de la muerte de Sarah Carter. ¿Puede enviarme esos registros? Están marcados. El pulso de Ellen se aceleró. ¿Marcados cómo? Una trabajadora social hizo notas. Sospecha de... déjeme leer esto. Sospecha de trauma no accidental. Pero el caso se cerró cuando la familia se mudó fuera de jurisdicción. La sangre de Ellen se congeló. ¿Alguien ya reportó preocupaciones sobre esta niña? Sí, señora.
Una maestra presentó un reporte, pero antes de que pudiera ser completamente investigado, la familia se reubicó. Tratamos de reenviar el caso a su nueva ubicación, pero nunca recibimos confirmación de dónde fueron. Esta era la evidencia que necesitaba. Por favor, envíeme todo lo que tenga. Es urgente. Los registros llegaron por correo electrónico seguro en 1 hora. Ellen los leyó, su horror creciendo con cada página. Lily había sido traída a urgencias por su padre. Queja principal: caída por las escaleras. Pero el médico examinador había notado lesiones inconsistentes con el mecanismo declarado, múltiples moretones en varias etapas de curación, niña extremadamente retraída, padre incapaz de proporcionar línea de tiempo clara de eventos. Una trabajadora social había entrevistado a Lily, quien había dicho: «Soy torpe, me caigo mucho», las mismas palabras que usaba ahora. Pero aquí estaba el detalle crucial: la madre de la Sint. Niña, Sarah Carter, llamó 2 días después solicitando copias de los registros. Declaró que tenía preocupaciones sobre la seguridad de su hija, pero tenía miedo de hablar. Preguntó sobre recursos para situaciones domésticas. Programó cita de seguimiento, pero nunca llegó. 3 semanas después, Sarah Carter estaba muerta. Las manos de Ellen temblaban mientras leía el reporte de accidente que buscó en línea. Accidente de vehículo único. El auto de Sarah había salido de un camino rural por la noche, sin testigos, sin explicación de por qué había perdido el control. ¿Podría haber sido un accidente? ¿O algo más? Ellen llamó inmediatamente a la señora Rodríguez. «Tengo registros de Springfield. Esta niña fue marcada por sospecha de daño hace 6 meses, y la madre estaba tratando de obtener ayuda justo antes de morir. Envíeme todo. Ahora». Ellen reenvió todos los documentos, luego se recostó, su mente acelerada. Derek y Jessica se habían mudado a un nuevo pueblo para escapar de la investigación. Habían aislado a Lily completamente. ¿Y si Sarah realmente había estado tratando de proteger a su hija? Su teléfono sonó. Número desconocido. «¿Doctora Moore?» La voz de una mujer, nerviosa. «Mi nombre es Karen Mitchell. Era la mejor amiga de Sarah Carter. Escuché a través del chisme que finalmente alguien estaba haciendo preguntas sobre Lily». Ellen apretó el teléfono. «¿Qué puede decirme?» Sarah estaba aterrorizada. Los últimos meses antes de morir, seguía diciendo que necesitaba dejar a Derek, que algo estaba mal en su casa. No me daba detalles, pero estaba planeando tomar a Lily y desaparecer. ¿Dijo por qué? No. Solo que Lily había estado teniendo pesadillas, orinándose en la cama, perdiendo peso. Sarah la llevaba a doctores, pero Derek siempre iba con ellas y hacía todo el hablar. Sarah se sentía atrapada. ¿Qué hay del accidente? Una larga pausa. Sarah era la conductora más cuidadosa que jamás conocí, y ese camino en el que se estrelló, lo conducía todos los días para el trabajo. Lo conocía como la palma de su mano. Cuando escuché que se había salido, siempre me he preguntado. Después de que terminó la llamada, Ellen se sentó en silencio aturdido. ¿Era posible que Derek hubiera sido el problema todo el tiempo? ¿Y Jessica simplemente había entrado en una situación ya peligrosa? ¿O ambos eran responsables? Esa tarde, la señora Rodríguez volvió a llamar. «Doctora Moore, basándonos en estos nuevos registros, estamos acelerando la investigación. Un juez nos ha otorgado una orden judicial para un examen médico completo de Lily por un especialista independiente. También estaremos conduciendo entrevistas separadas con ambos padres». ¿Cuándo? El lunes por la mañana. La orden judicial significa que no pueden negarse o cambiar de doctores. Lunes. 4 días. ¿Qué pasa hasta entonces? Estamos aumentando el monitoreo. Una trabajadora social conducirá una visita sorpresa este fin de semana. Ellen le agradeció y colgó. 4 días. Lily tenía que
Sobrevivir 4 días más. Esa noche, Ellen no pudo comer. Seguía pensando en Sarah Carter, desesperada por proteger a su hija, planeando huir. Y luego, un conveniente accidente en un camino que conocía de memoria. Su teléfono vibró. Un texto del número desconocido que la había amenazado antes. Vas a arrepentirte de esto. Algunos secretos deberían permanecer enterrados. Ellen miró el mensaje, luego lo capturó y lo reenvió a la señora Rodríguez y a la policía. No iba a retroceder. No ahora. No cuando estaban tan cerca de la verdad. A las 2 a.m., su teléfono sonó. Bill Henderson. Dr. Moore, acabo de escuchar gritos de la casa Carter. Gritos reales. Estoy llamando al 911. Ellen ya estaba agarrando sus llaves. Voy en camino. Ellen llegó a la casa Carter justo cuando la policía llegaba. Bill Henderson estaba de pie en su porche, brazos cruzados, esperando. 2 oficiales se acercaron a la puerta principal. Derek respondió, calmado y compuesto. Oficiales, ¿hay algún problema? Recibimos una queja por ruido. Todo está bien. Mi esposa y yo tuvimos un desacuerdo. Ya terminó. Los oficiales miraron más allá de él. ¿La niña está en la casa? Está dormida. Ha estado así por horas. Nos gustaría verificar su bienestar. Derek vaciló. Luego se hizo a un lado. Los oficiales subieron las escaleras. Ellen esperó en su auto, el corazón latiendo con fuerza. 10 minutos después, emergieron. Un oficial se acercó a la ventana de Ellen. La niña parece estar bien, sin lesiones visibles. Estaba dormida en su cama. Pero los gritos. Los padres dijeron que fue una discusión entre adultos. No se violaron leyes. No podemos remover a un niño sin evidencia de peligro inmediato. Se fueron. Ellen se quedó allí sentada, indefensa. La señora Rodríguez llamó a la mañana siguiente. La visita del fin de semana ocurrió. Lily parecía retraída, pero físicamente ilesa. Sin evidencia clara, nuestras manos permanecen atadas hasta el examen ordenado por la corte del lunes. 3 días más, susurró Ellen. Lo sé. Lo siento. Ellen colgó, sintiendo el peso de las fallas del sistema, aplastándola. Los textos amenazantes se intensificaron. Detente ahora. Advertencia final. Ellen reportó cada uno a la policía, pero no podían rastrear el número. El sábado, alguien reventó sus llantas. El domingo, su buzón fue vandalizado con pintura roja. Métete en tus asuntos. El doctor Hayes llamó. Ellen, el consejo médico adelantó tu audiencia. Está programada para el miércoles. La están llamando urgente dada la naturaleza de las quejas. Eso es en medio de todo esto. Lo sé. Están alegando que eres un peligro para los pacientes debido a comportamiento obsesivo. Ellen sintió su mundo cerrándose. Su reputación, su seguridad, todo estaba bajo ataque. Pero cuando revisó su correo electrónico, había un mensaje de Patricia Chen. Lily no vino a la escuela el viernes. La oficina dijo emergencia familiar. Estoy preocupada. Ellen llamó a Rodríguez inmediatamente. Lily fue sacada de la escuela. La están aislando antes del examen del lunes. Enviaré a alguien a verificar. Pero la visita de la trabajadora social no encontró nada alarmante. La familia dijo que Lily tiene un resfriado. Se veía pálida pero físicamente bien. Ellen sabía mejor. La estaban preparando, entrenándola, asegurándose de que dijera las cosas correctas. Un día más hasta que la verdad saliera a la luz. O fuera enterrada para siempre. La mañana del lunes llegó con lluvia intensa. Ellen condujo a la oficina del condado donde se llevaría a cabo el examen médico independiente. La señora Rodríguez la encontró, en el estacionamiento. Los Carter están adentro. Derek vino solo. Dice que Jessica tuvo que trabajar. ¿Dónde está Lily? Con él. La doctora Sandra Hirsch está conduciendo el examen ahora. Esperaron en una pequeña sala de conferencias.
Pasaron 45 minutos. Luego la doctora Hirsch emergió, su rostro grave. Hallazgos significativos, dijo en voz baja. Múltiples moretones en varias etapas de curación. Signos de estrés crónico y desnutrición. Diagnóstico de falta de desarrollo confirmado. El alivio de Ellen fue abrumador. Finalmente, evidencia concreta. Pero hay un problema, continuó. Hirsch. Cuando le pregunté a Lily sobre los moretones, dio respuestas preparadas. Soy torpe, me caigo mucho. Ha sido entrenada extensivamente. ¿Qué hay de la evaluación emocional? Ansiedad severa. Posibles respuestas traumáticas. No hacía contacto visual. Respondía en susurros. Rodríguez se puso de pie. Eso es suficiente para remoción de emergencia. Estoy obteniendo la firma de un juez ahora. 30 minutos después, la tenían. Una orden judicial removiendo a Lily del hogar inmediatamente y colocándola en cuidado de crianza de emergencia, pendiente de investigación completa. Cuando le dijeron a Derek, su máscara tranquila finalmente se agrietó. No pueden hacer esto, dijo, su voz elevándose. Es mi hija. Señor Carter, esto es temporal. Necesitamos asegurar su seguridad mientras investigamos. Los ojos de Derek encontraron a Ellen a través de la ventana de la sala de conferencias. El odio allí era escalofriante. Esto es tu culpa, dijo fríamente. Todo esto. Lily fue colocada con una familia de crianza de emergencia esa tarde. A Ellen no se le permitió contacto, pero Rodríguez prometió actualizaciones. Esa noche, el teléfono de Ellen explotó con mensajes. De alguna manera, la noticia se había esparcido por el pequeño pueblo. El grupo de Facebook se iluminó con opiniones. La doctora Moore es una heroína. Está destruyendo a una familia por nada. Esa pobre niña. Esos pobres padres. La comunidad estaba dividida, y Ellen estaba en el centro de la tormenta. La mañana del martes, Jessica Carter apareció en las noticias locales, llorando, compuesta, devastada. Amamos a Lily. No hemos hecho nada malo. La doctora Moore ha hecho de nuestras vidas una pesadilla por sus propios fracasos pasados. Solo queremos a nuestra hija de vuelta. El reportero mencionó el caso Patterson. El teléfono de Ellen sonó constantemente con solicitudes de entrevistas. Ella las ignoró todas. Esa tarde, Bill Henderson tocó su puerta. Hiciste lo correcto. No dejes que te hagan dudar. Pero la duda se estaba colando. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si los moretones realmente eran por torpeza? ¿Y si había destruido a una familia en duelo? La audiencia del Consejo Médico del miércoles fue brutal. El abogado de Jessica pintó a Ellen como obsesiva, inestable, incapaz de aceptar su carrera en declive. Ellen presentó su evidencia, pero sin el testimonio de Lily, se sentía débil. El consejo tomó un receso para deliberar. Durante el receso, Rodríguez llamó. Doctora Moore, algo ha sucedido. La familia de crianza llamó. Lily ha estado teniendo pesadillas severas. Anoche se despertó gritando sobre las escaleras. La respiración de Ellen se cortó. ¿Las escaleras? La madre de crianza se sentó con ella. Lily comenzó a hablar, realmente hablar, sobre ser encerrada en su cuarto, sobre no poder comer si era mala, sobre Jessica empujándola, sobre Derek fingiendo no ver. ¿Está lista para testificar? Con una psicóloga infantil presente, sí. Estamos arreglando una audiencia de emergencia con el juez. Esta tarde, Ellen regresó a la audiencia del Consejo Médico. Antes de que pudieran anunciar su decisión, su teléfono vibró con un mensaje urgente de Rodríguez. Lily confirmó todo. Juez emitió orden de protección. Investigación criminal abierta. Tenías razón. Cuando el presidente del consejo comenzó a hablar, el abogado de Ellen interrumpió. Tengo noticias de última hora que cambian el contexto de todo este procedimiento. Presentó los hallazgos del juez, el testimonio de Lily, la investigación criminal.
La sala quedó en silencio. El presidente se aclaró la garganta. Doctora Moore, a la luz de estos desarrollos, esta queja es desestimada. Nos disculpamos por cualquier angustia que este proceso haya causado. Ellen sintió lágrimas correr por su rostro. Había sido reivindicada. Pero la batalla no había terminado. La investigación criminal avanzó rápidamente. Derek y Jessica fueron arrestados. Los cargos incluían peligro infantil, negligencia y asalto. La verdad completa emergió lentamente. Derek había sido negligente y emocionalmente ausente. Jessica había sido activamente cruel, viendo a Lily como competencia por la atención de Derek. Juntos, habían creado un ambiente de miedo y control. El accidente de Sarah Carter fue reinvestigado. Aunque nunca fue probado definitivamente, la evidencia sugería que había descubierto mensajes de texto entre Derek y Jessica de antes de su muerte. Había estado planeando irse y llevarse a Lily con ella. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos alabaron a Ellen. Otros todavía afirmaban que había reaccionado exageradamente, que la situación podría haberse manejado en privado. La fecha de jubilación de Ellen llegó y pasó. El consejo médico la había exonerado, pero el daño a su reputación persistía. Pasó sus primeras semanas de jubilación, testificando, proporcionando registros, asegurándose de que el caso contra los Carter fuera hermético. Pero por la noche, todavía se preguntaba, ¿y si hubiera actuado antes? ¿Y si hubiera presionado más fuerte después de la primera visita? Su hija la visitó. «Mamá, salvaste la vida de esa niña. Eso es lo que importa». Ellen asintió, pero la culpa de Patterson todavía se mezclaba con el alivio sobre Lily. Había tenido razón esta vez. Pero casi había sido demasiado tarde. Otra vez. El pueblo lentamente siguió adelante. Nuevos chismes reemplazaron a los viejos. El nombre de Ellen se desvaneció de 1200. Los grupos de Facebook. Ella esperó noticias sobre Lily, esperando que la niña sanara, esperando que encontrara seguridad y amor en lo que viniera después, y se preguntó si hacer lo correcto dejaría alguna vez de costar tanto. Pasaron 3 meses. Ellen se había adaptado a la jubilación, aunque adaptado se sentía como una palabra demasiado fuerte. Trabajaba como voluntaria en una clínica de salud comunitaria 2 veces por semana. Cuidaba su jardín e intentaba no pensar en las horas vacías entre medias. El caso criminal contra Derek y Jessica Carter había avanzado por el sistema. Derek se declaró culpable de negligencia infantil y recibió libertad condicional con consejería obligatoria. Jessica enfrentaba cargos más serios: asalto, peligro infantil, maltrato psicológico. Su juicio estaba programado para la próxima primavera. Ellen había dado su declaración, entregado toda su documentación, y luego intentó avanzar. Pero avanzar se sentía como caminar por el lodo. El consejo médico la había exonerado, pero algunos doctores todavía susurraban. El periódico local había publicado un artículo: «Persistencia de doctora salva a niña, pero ¿a qué costo?». Se suponía que era positivo. Pero la sección de comentarios había sido brutal. Ellen había dejado de leerlos. En una tarde de martes a principios de primavera, estaba podando rosas cuando un auto se estacionó en su entrada. No lo reconocía. Un sedán modesto con un asiento de niño en la parte trasera. Una mujer salió, tal vez 40, con ojos amables y una sonrisa cálida. «¿Doctora Moore?» «Sí. Soy Rachel Torres. Soy la madre de crianza de Lily». Abrió la puerta trasera. «Lily quería verte. ¿Sí está bien?» El corazón de Ellen se detuvo. Dejó sus tijeras de podar con manos temblorosas. Lily emergió del auto. Lentamente. Se veía diferente, más saludable, ciertamente. Su cabello estaba limpio y pulcramente trenzado. Llevaba jeans y un suéter amarillo brillante. Pero fue su rostro lo que más impactó a Ellen. Había color en sus mejillas,
y algo en sus ojos que no había estado allí antes. No felicidad. Exactamente. Todavía no. Pero el comienzo de la paz. Hola, dijo Lily suavemente. Hola, cariño. Ellen se arrodilló, sin querer elevarse sobre la niña. Es tan bueno verte. Lily sostenía algo detrás de su espalda. Miró a Rachel, quien asintió alentadoramente. Hice esto para ti, dijo Lily, trayendo hacia adelante un pedazo de papel. Era un dibujo, cuidadosamente coloreado. Dos figuras estaban en un jardín lleno de flores, rosas, margaritas, tulipanes en colores brillantes de crayón. El sol era amarillo y cálido en la esquina. Las dos figuras estaban tomadas de la mano. En la parte inferior, con escritura cuidadosa que alguien claramente había ayudado, decía: «Me viste cuando nadie más lo hizo. Gracias. Con amor, Lily». La visión de Ellen se nubló con lágrimas. Lily, esto es hermoso. Esto es lo más hermoso que alguien me haya dado. La señora Rachel me ayudó con las palabras, admitió Lily, pero lo dibujé todo yo misma. Eres muy talentosa. Se quedaron allí por un momento, esta doctora y esta niña, conectadas por una terrible prueba que de alguna manera había llevado a este momento tranquilo de sanación. ¿Cómo estás?, preguntó Ellen gentilmente. ¿Estás bien? Lily consideró la pregunta seriamente. Todavía tengo pesadillas malas a veces, pero la señora Rachel se queda conmigo hasta que me vuelvo a dormir. Y tengo mi propio cuarto con libros y animales de peluche. Y voy a una nueva escuela donde la maestra es realmente agradable. Eso suena maravilloso. Y ahora tengo una amiga. Se llama Emma. Vive al lado y jugamos juntas. El corazón de Ellen se hinchó. Una amiga. Eso es muy importante. Rachel se adelantó. Lily está yendo notablemente bien, considerando todo. Está en terapia, por supuesto. Será un largo camino, pero es fuerte. Más fuerte de lo que ella sabe. ¿Se quedará? Ellen vaciló. ¿Se quedará contigo? Esperamos adoptarla, dijo Rachel suavemente. Si eso es lo que Lily quiere. Mi esposo y yo no tenemos hijos biológicos. Hemos sido padres de crianza durante años, pero Lily es especial. Sería un honor si se convirtiera en nuestra hija permanentemente. Lily miró a Rachel con una expresión de esperanza tentativa. ¿De verdad? De verdad, cariño. Ellen se limpió los ojos. Esa es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo. Hablaron durante unos minutos más. Lily le contó sobre su nueva escuela, sobre Emma, sobre el gato que tenía la familia de Rachel. Cosas pequeñas, normales de las que los niños deberían poder hablar. Cuando se preparaban para irse, Lily abrazó a Ellen. Rápido, tímido, pero genuino. Gracias por verme, susurró Lily. La señora Rachel dice que me salvaste. Ellen se arrodilló una última vez. Tú te salvaste a ti misma, cariño, por ser lo suficientemente valiente como para dejar que la gente te ayudara. Eso requirió verdadero coraje. Después de que se fueron, Ellen se sentó en su columpio del porche, sosteniendo el dibujo de Lily. El sol de la tarde era cálido en su rostro. Pensó en su carrera de 40 años, los miles de pacientes, las rodillas raspadas, los padres preocupados, las llamadas a medianoche. Pensó en Michael Patterson y la culpa que aún llevaba, sobre el precio de hablar y el precio de quedarse callada. Y pensó en Lily, pequeña, asustada Lily que había estado atrapada en una casa oscura sin nadie que la viera, hasta que finalmente alguien lo hizo. El dibujo mostraba dos figuras en un jardín de flores, tomadas de la mano bajo un sol cálido. No era una obra maestra. Las proporciones estaban mal, los colores garabateados fuera de las líneas. Pero era lo más importante que Ellen había hecho en toda su carrera. Una semana después, Ellen regresó a la clínica comunitaria. No para jubilarse, no para desvanecerse. Le preguntó al Dr. Hayes si podía trabajar como voluntaria en su programa de bienestar infantil, enseñando a doctores más jóvenes cómo
Reconocer signos de negligencia, cómo confiar en sus instintos, cómo abogar por niños vulnerables incluso cuando era difícil. Sería un honor, dijo Hayes. Necesitamos tu experiencia, tu sabiduría. Ellen sonrió. Tal vez la jubilación no tenía que significar desaparecer. Tal vez podía significar otra cosa. Transmitir lo que había aprendido, asegurándose de que otros doctores supieran cómo ver lo que era invisible para la mayoría de los ojos. Esa tarde, enmarcó el dibujo de Lily y lo colgó en su oficina en casa, junto a su título médico y 40 años de certificaciones. Me viste cuando nadie más lo hizo. A veces una persona prestando atención era todo lo que se necesitaba. Una persona negándose a mirar hacia otro lado. Una persona dispuesta a arriesgarlo todo para defender a alguien que no podía defenderse a sí mismo. Ellen Moore había pasado 40 años siendo esa persona. Y, ahora, en jubilación, enseñaría a otros a hacer lo mismo. Porque el mundo necesitaba personas que vieran, personas que hablaran, personas que se negaran a dejar que los niños desaparecieran en casas oscuras con ventanas oscuras. El mundo necesitaba personas que recordaran que a veces, las voces más calladas eran las que gritaban más fuerte por ayuda. Y Ellen Moore nunca dejaría de escuchar.